Esta reflexión lleva por título La salvación del pueblo de Dios, porque nos habla de la salvación básicamente del Israel étnico, ¿sí? Que está allí y que ha permanecido durante muchos años. Un pueblo que ha sufrido exterminios, desplazamientos, pero que han pasado muchos años, siglos, y todavía aún permanece. Muchas culturas se han acabado, se han deteriorado, han perdido sus raíces, sus lenguas, sus tradiciones, pero este pueblo aún sigue allí. Y la pregunta es, ¿qué pasará con ese pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Acaso Dios lo ha rechazado? ¿Lo ha desechado? ¿Ya no tienen vigencia, digámoslo así? Y entonces el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Dios tiene un plan con ese pueblo. Y básicamente Pablo dice un par de cosas que tienen que ver con la manera como Dios salva a su pueblo de Israel, pero ahora al Israel que somos nosotros también, el nuevo pueblo del Señor, como dice el apóstol Pedro. Ustedes son pueblo adquirido, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Somos el pueblo. ¿Sabe? Dios ha escogido un remanente en el mundo para salvarlos. Elías pensaba que solamente él era bueno en todo Israel. Él decía, solamente yo he estado delante de Dios. Los demás se han apartado, han sacrificado a los ídolos, se han ido tras de sus dioses, otros están muertos y solamente yo he quedado con vida. Dios le dice, no te creas. Yo he reservado 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal, ante los dioses de este mundo. Es cuando pensamos que no hay salvación, que somos los únicos, que otros no serán salvos, Dios dice, tengo un remanente. Y Pablo va a decir que son los escogidos. Ese va a ser el discurso. Hay un pueblo escogido de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, a lo largo y ancho de la faz de la tierra, en los cuales Dios ha depositado su misericordia para salvarlos y para redimirlos. Y la buena noticia es que tú eres parte de ese pueblo de Dios. Tú eres parte de ese remanente escogido. Dios, por gracia, te llamó, te alcanzó y te hizo su hijo, te hizo su hija. ¿Cuántos pueden creer eso? Muchos hoy no pueden creer eso. Muchos hoy están esperanzados en lo que pueden hacer en sus fuerzas, en sus obras. Ese es básicamente el evangelio. Muchos están esperanzados en lo que el dinero puede hacer por ellos, en lo que los amigos pueden hacer por ellos. Muchos están esperanzados en lo que el alcohol o las drogas les puedan ofrecer. Muchos viven esperanzados en que una relación sea la fuente de su alegría. Otros viven esperanzados en lo que su propia capacidad, sus propias obras puedan hacer. El cristiano, el creyente, el que ha sido salvado, vive bajo otra dimensión. Pablo, por ejemplo, dice, yo mismo soy el fruto. Yo era un blasfemo, un hombre duro de corazón, pero Dios me salvó. Pablo iba a perseguir a los cristianos. Él iba a rechazar, a llevarlos a la prisión, a los creyentes. Su corazón estaba buscando a Dios, pero Dios lo encontró, lo alcanzó y le dio un destino. Entonces Pablo dice, si yo, que era un perseguidor, un hombre perverso, duro de corazón, que rechazaba el evangelio, que rechazaba a Jesús, ahora soy un hombre que puedo dar mi vida y quiero dar mi vida por él, cuánto más por este pueblo. Entonces la salvación del mundo es posible, la salvación de tu familia es posible porque tú has sido salvo. Amén. Porque si Dios tocó nuestro corazón que estaba duro, ¿cuánto más tocará el corazón
de esta humanidad. Lo segundo que Pablo dice es que Dios ha hecho una elección. Dios ha escogido a un pueblo. Dios escogió a Israel en la historia de la humanidad. No porque fuese el mejor pueblo, al contrario, era el pueblo más insignificante. No era el pueblo más adelantado académicamente, ¿no? En ese tiempo estaban los babilónicos, los egipcios, eran culturas mesopotámicas mucho más desarrolladas en ingeniería, en matemáticas, en ciencia, en astrología, en cultivos, en las armas, en el ejército, en la literatura. Habían culturas más desarrolladas, pero Dios toma un pueblo pequeño, un pueblo que no era, para levantarlo. Entonces Dios ha elegido un pueblo, no por sus obras, no porque fuese el pueblo más bueno, al contrario, Él los eligió de pura gracia. Elías también pensaba que él estaba solo, que Dios lo había dejado solo, que Dios había abandonado a Israel, que ya no había ninguno más, pero Dios dice, no, yo tengo un remanente. ¿Saben? En este mundo todavía hay un remanente que Dios está salvando. Hay un remanente de todo lugar. Y si tú estás en esta mañana, en este lugar, es porque Dios en su gracia te tocó y te alcanzó. Si tú hoy levantas tus manos al cielo y lo alabas, es porque Él tuvo misericordia de ti. Si tú todavía estás vivo y respiras, si tu vida todavía no ha sido cortada, es porque Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Y eso Pablo está diciendo aquí. Es un pueblo que Él escogió por gracia, por misericordia. Ahora, el problema era que el pueblo del Señor, como nos sucede a nosotros, había dejado la rectitud por buscar la rectitud de Dios, por buscar su propia justicia. Ese era el problema contra el cual Pablo está armando toda su argumentación, todo su arsenal, todas sus ideas, su vida. Era eso. Israel se confió en alcanzar la justicia a través de las obras. Es decir, es un pueblo que está diciendo, yo puedo agradar a Dios con mis fuerzas. Yo puedo agradar a Dios guardando los 10 mandamientos. Yo puedo agradar a Dios dando limosnas o ayudas a las personas. Yo puedo agradar a Dios siendo un ciudadano de bien. Yo puedo agradar a Dios predicando, sirviendo, cantando. Yo puedo agradar a Dios siendo una persona honesta y que aporta a la sociedad. Y ese fue el problema. Ese fue el problema. Israel buscó la justicia de Dios y la mayoría lo buscó a través de las obras, mientras que los elegidos de Dios lo aceptaron como un regalo. He allí la diferencia de los escogidos, del remanente fiel. No son fieles porque son los mejores. Son fieles porque abrazaron la justicia, no de los hombres, no de sus obras, sino la justicia que Jesús brindó en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre para llevar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para presentarnos limpios delante de su gloria. Y eso parece demasiado sencillo. Y eso muchas veces ofende las conciencias morales del ser humano. Porque de repente tú escuches que alguien que fue malo, que fue un criminal, que mató, que abusó, que violó, que hizo daño, y un día recibe a Jesús y ahora es salvo y ahora tiene vida eterna. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Hizo daño, ni siquiera reparó las vidas, ni siquiera hizo nada bueno, ni siquiera pudo reparar y pudo mostrar que era bueno. Y por ese acto de fe, creer, ahora es salvo, sí.
Y eso ofende y eso insulta nuestras conciencias basadas en la justificación por el recto proceder. Eso ofende a una persona que se considera buena, religiosa, santa. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vivió toda su vida perdida, hizo daño y de repente recibe a Jesús y ahora es salvo, ahora es perdonado, ahora es una persona libre? Ese es el Evangelio. Así que si tú te has sentido indigno, así que si tú te has sentido que no mereces la salvación, que Dios haga algo bueno por ti, este Evangelio es para ti. Ese es el centro, el corazón del Evangelio. No lo que tú puedes hacer, sino lo que Él puede hacer por tu vida. Queremos honrar a Dios, pero a veces no tenemos los recursos. Yo les ponía un pequeño ejemplo ahorita en la ofrenda. Queremos honrar a Dios, pero cuando miramos, nuestras fuerzas no nos dan, las capacidades no nos dan, la sabiduría no nos da, el alcance no nos da. Yo como pastor me siento imposibilitado para hacer crecer esta iglesia. En mis recursos, en mi predicación, en mi ministerio me siento limitado. Pero sé que Dios, con su poder, con su gracia y con su infinita misericordia, puede traer nuevas ovejas a este redil. Puede traer a sus escogidos de los diferentes rincones de la ciudad y de la tierra. Claro que tenemos que orar, claro que tenemos que obedecer al Señor, claro que debemos de predicar, y por eso hoy venimos temprano a orar, y por eso tenemos que ir a visitar a los hermanos, animar a los hermanos, orar y contribuir y hacer la obra y hacer discípulos. Claro que sí, pero la salvación no es el resultado de tus obras, es el resultado de la intervención divina de Dios. Pastor, yo quiero dejar este pecado, yo quiero dejar este hábito, quiero romper con este vicio, ¿cómo le hago? Lo he intentado todo, llevo toda mi vida luchando con este bendito mal genio. Aquí no hay de eso, ¿cierto que no? No. Llevo toda mi vida luchando con estos pensamientos, con estas ataduras sexuales, con estos problemas económicos. Tengo en mí ataduras de deudas y no levanto, no pelecho, no progreso. ¿Qué pasa? Yo quiero, y ahora vengo a la iglesia y quiero recuperar mi familia, quiero recuperar mi hogar, el amor de mis hijos, quiero ser un hombre diferente, una mujer distinta. Y uno escucha esos anhelos, porque son los anhelos de la humanidad, de cada persona. Quiero llevármela bien con mis hijos, quiero disfrutar ahora que ya estoy más maduro, disfrutar con mi familia. Y eso está allí, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? Para eso es el Evangelio. El verso 6 dice, así, por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La vida espiritual, la vida familiar, los anhelos de tu corazón, el salir adelante el superar situaciones difíciles, el que tu vida cambie. Tú necesitas realmente aprender a descansar en la gracia del Señor. Y ese descanso no es un descanso pasivo. No es voy a quedarme aquí dormido a ver cómo es por gracia Dios lo va a hacer. No es una espera pasiva. Es una espera ¿qué? Activa. ¿Y qué implica una espera activa? Que tú esperas delante de Dios. El salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él tenía algo que lo perturbaba. Los enemigos lo señalaban, le preguntaban, ¿y dónde está tu Dios? Si usted va a esa iglesia, ¿por qué está así? ¿Por qué tiene enfermedades? ¿Por qué tiene problemas? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Él se sentía que no estaba funcionando bien, que quizás en su vida él buscaba a Dios, pero sentía que no, que Dios no estaba. ¿Dónde está tu Dios?, le decía a la gente. ¿Dónde? Todo el mundo prosperaba y él iba de para abajo. ¿Y dónde está tu Dios? Entonces él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío, en Él confiaré. Esa es la gran diferencia, la espera activa. ¿Activa en qué? En la adoración a Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Y tú dices, no puedo hacer nada, pero hay una cosa que sí puedes hacer y es adorar el nombre de Dios. Hay una cosa que nadie te puede quitar. Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban con cepos amarrados, los habían azotado, estaban allí esperando cualquier cosa y solamente comenzaron a cantar a Dios, comenzaron a alabar a Dios. Y cuando alabaron al Señor, las cadenas se rompieron y hubo un temblor tremendo en ese lugar. No es sensacionalismo, no son frases mágicas. Es la espera en Dios lo que nos lleva a vivir bajo su gracia. La Escritura dice que en la ira del hombre no obra la justicia del Señor. ¿Cuántas veces has querido tomar la justicia por tus manos? ¿Cuántas veces has querido vengarte por ti mismo y pagar con la misma moneda que te han pagado a ti? Y entonces estás obrando bajo tus obras. Pero necesitas dejar que Dios obre. ¿Alguien te está acusando? ¿Alguien ha hablado mal de ti? ¿Alguien ha deseado mal de ti? ¿Alguien te ha robado? ¿Y tú quieres levantarte y pagar de la misma manera? Deja que la gracia de Dios actúe en tu vida, en un corazón perdonador. El endurecimiento es un castigo por tener un corazón orgulloso que rechaza la gracia de Dios. Dice ahí que Dios les dio un espíritu de estupor. ¿Sabe qué es estupor? Endurecimiento, rechazo del Señor. Hay un espíritu de rechazo, como de incredulidad. ¿Sabe cuándo se da ese endurecimiento? Se da por rechazar el mensaje de la gracia de Dios. Yo creo que tú entiendas esto, por favor, porque es demasiado valioso para el creyente. Fácilmente podemos decir, mire, yo no puedo con esa vida cristiana. O simplemente quedarse allí y viviendo como en hipocresía, como que yo pues aquí estoy porque hay que creer en algo, pero yo creo que eso no, en mí no funciona eficazmente. El endurecimiento, ese corazón que está duro, es un problema serio. El corazón duro. Y Dios dice que Dios endurece el corazón del ser humano. Y la Biblia está llena de eso, como endureció el corazón de Faraón y de otros, y de Nabucodonosor y de otro poco de gente que los endureció y los puso duros. Pero ese fue el castigo. ¿Por qué? Por haber rechazado el mensaje del Señor, la gracia de Dios. ¿Sabe? La gracia a nosotros nos desconcierta, porque nos dice, Dios me va a amar solamente porque decide hacerlo, nada más.
No tengo que hacer algo para tenerlo, para merecerlo. No necesito hacer algo para que Dios me ame. El mensaje de la gracia es no necesitas hacer nada, no puedes hacer nada. Tus obras son infructuosas. Solamente puedes recibirla o rechazarla. Y allí empieza la relación con Dios. Es decir, se endurecían a sí mismos y los endurecía, dándoles un espíritu de estupor, ojos para que no pudieran ver y oídos para que no pudieran oír. Mira dónde llega el corazón que se endurece. Por pretender que es en sus fuerzas. Y ahora, el endurecimiento es por lo tanto un castigo apropiado para un espíritu ¿qué? Orgulloso. ¿Qué hay detrás de todo esto? Nuestro orgullo. Impide entender que no se trata de lo que tú puedes hacer. El orgullo nos dice, yo puedo hacerlo. Yo puedo con esto. Esta situación no me va a quedar grande. Yo soy capaz de hacerlo. Y ese es el problema en la vida. El orgullo y el egocentrismo conducen a la dureza y a la falta de amor. Y eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Eran conocedores de la palabra, tenían la ley, tenían los testimonios, tenían las escrituras, sabían que Dios los había elegido, se sentían importantes, hasta el punto de mirar a los demás con desprecio. Y entonces ese fue su problema. Las personas que buscan muchas veces la relación con Dios, a veces con tanta seriedad, que tanto desean agradar a Dios, a veces eran como las mismas personas que rechazaban el amor del Señor. Es decir, puede haber un celo por agradar a Dios. El pueblo de Israel era un pueblo celoso, demasiado celoso. Pero ese celo otra vez era un celo fundamentado en su orgullo, en su capacidad de rendir, de hacer cosas importantes. Era un celo sin conocimiento de la gracia de Dios. Yo conozco muchas personas que son cristianas, pero más les pesa el espíritu religioso. Entonces está en una reunión y se cuenta un chiste. ¿Y por qué se cuentan chistes aquí? Eso no es de Dios. No hay que reírse. Y ve a ese pastor con esa camisa morada, ya parece. Y es que aquí no puede haber eso. El espíritu religioso. Es que esa falda no me gusta, ese peinado, no, deja ver las orejas, no, mejor hay que cubrirlas. Y muchas veces es el anhelo sincero. Hay sinceridad, claro, hay un deseo de agradar a Dios, pero es una sinceridad sin conocimiento de la gracia de Dios. Y esa falta de conocimiento de la gracia de Dios hace que el ser humano viva en un orgullo, en un fanatismo religioso. Y esto le estaba pasando al pueblo de Israel. Y por eso su corazón se había hecho duro. Y estaban perdiendo la posibilidad de conocer a Dios. Tratando desesperadamente y aún sinceramente de agradar a Dios, al punto de que servir a Dios, su servicio a Dios, su celo por Dios, lo lleva a oponerse al mensaje central del Evangelio, que es la salvación por la gracia de Jesucristo. Y si tú miras, es un hilo muy delgado. Israel estaba perdiendo la batalla por eso. Estaba perdiendo la salvación, estaban perdiendo las promesas.
Y Pablo dice algo más adelante. Dice, yo quisiera que este pueblo fuese salvo, porque él también era judío. Y entonces Dios, dice el texto, que empezó a salvar a los gentiles. Dios empezó a salvar a aquellos que estaban más lejanos del Señor. ¿Sabe para qué? Para provocar a celos al pueblo. ¿Usted alguna vez ha buscado provocar a celos a alguien? Usted está enamorado de alguien y no le paran bolas. Usted no es gente, no existe. Y usted dice, ¿le voy a provocar a qué? Celos. Y usted sale con alguien. Y entonces cuando lo miran, ¡ay! Alguien se fijó en él. Es que no era tan feo como yo pensaba, ¿no? Una estrategia. Y los celos no siempre son malos. Pablo dice, y Dios dice que quería provocar a celos al pueblo de Israel. Es decir, que cuando el pueblo de Israel viera los milagros, la salvación, las bendiciones tan grandes, entonces ellos dijeran, yo quiero ese Dios. Yo quiero ese Dios en mi vida, quiero esa relación con ese Dios que da vida. La pregunta es, ¿el Dios que tú y yo tenemos, estamos viviendo, está provocando a celos a otros? Dice el dicho, envidia es mejor que despertarla que sentirla. Usted puede sentir envidia, pero una envidia va a ser mala o buena a partir del objeto que usted envidia. Si usted le envidia a la mujer a su prójimo, pues es una envidia, una codicia, ¿cierto? Si usted le envidia el carro del vecino, la casa del vecino, pero si usted envidia lo que Dios está haciendo y lo desea para usted, la salvación, una vida santa, una vida obediente, una vida bajo la paz del Señor, eso. Y Dios estaba provocando a celos al pueblo de Israel. Mire, no hay tiempo para leerlo, pero en Hechos 2 cuenta cómo muchos sacerdotes se hicieron a la fe cristiana. ¿Sabe cuándo sucedió ese milagro? La gente más cerrada en la ley recibió en el Evangelio. ¿Sabe cuándo se dio? Cuando los judíos religiosos veían cómo los cristianos compartían con los más necesitados. ¿Te acuerdas de esa historia? Que las viudas estaban desatendidas, entonces había un fondo allí que traían el dinero, ellos repartían, y hubo una discusión, pero lo arreglaron, colocaron a hombres griegos a compartir también para generar un equilibrio, nombraron 7 diáconos, etcétera. Y eso hizo que Israel tomara conciencia de que el compromiso social que ellos deberían tener, porque ya la Biblia lo decía, el Deuteronomio decía que debía ser un pueblo responsable con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros. Eso se había perdido, eso no existía. El único afán era tener dinero ¿para quién? Para ellos. Les importaba los diezmos, las ofrendas, para ellos como maestros de la ley. Pero se habían olvidado del pobre, del necesitado. Pero cuando los cristianos tomaron ese espíritu de la palabra, ese mensaje del Señor, y comenzaron a repartir y ayudar a otros, entonces ellos tuvieron celos y dijeron, eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice la ley, ese es el mensaje de Dios, y se unieron. Tuvieron celos, pero fueron los celos que los llevaron a ir sus vidas a Cristo. Las personas religiosas muy sinceras las hay en todo lugar. Las hay católicas, las hay judías, las hay musulmanes, las hay hindúes,
Las hay en la religión moderna, de la ciencia moderna, la religión moderna del humanismo. Hoy estamos hablando del humanismo, ¿cierto? El tema que creamos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de hacerlo, del hombre salvando al hombre con sus recursos. Esa religiosidad sincera del ser humano con proyectos políticos, de generar justicia social, de generar equidad, reparación, desarrollo en el campo, en la ciudad, de ver los pobres. Ese proyecto humano de desarrollar el capital económico para que todos tengan riqueza y prosperidad y abundancia, y en cualquiera de las orillas o de los nortes políticos o ideológicos, esa religión moderna del hombre salvándose a sí mismo es sincera. La gente lo hace, la gente se empodera de las causas sociales, políticas, académicas, científicas. La gente las abraza y ven en ellas proyectos viables de redención para la humanidad. Sí, el ser humano es sincero, pero sinceramente está equivocado. No porque la ciencia sea mala, no porque la ética o los proyectos políticos sean malos, sino porque se encuentran basadas en sus propias obras. Y no están incluyendo en ese plan de redención y de salvación el mensaje de Jesucristo. Tú y yo necesitamos saber y entender de que no hay redención sin Jesús en nuestras vidas. Que Él es el autor y el consumador de la fe. El estar en pie con Dios, buscándolo siempre, pero al mismo tiempo rechazando su oferta amorosa de gracia, es un problema. Yo quiero cerrar este espacio con esta pregunta, como iglesia. Estamos creando como iglesia una comunidad que sea el cumplimiento de lo que Dios había llamado para Israel. Estamos como iglesia creando una comunidad que realmente bendice. Es nuestra vida una esperanza para nuestras familias. Necesitamos comprometernos con la gente más oprimida. Qué lindo lo que está pasando aquí con la gente de la calle. A veces faltan manos o recursos. Qué lindo con aquellos que pueden dar su dinero. Alguien me dijo ayer, mira, yo no puedo ir, pero aquí le dejo esto para que alimenten a alguien. Necesitamos manos para las causas sociales. Estamos como iglesia sirviendo a los más necesitados en tu vecindario. Un religioso devoto miraría a nuestra iglesia y se despertaría envidioso al escuchar el evangelio. Yo pregunto eso, como iglesia, ¿dónde estamos? ¿Estamos preocupados por el hermano? Estaba hablando esta semana con alguien en unos problemas muy fuertes. Me decía, es que yo iba a una iglesia y me decían que me iban a visitar, que me iban a ayudar, y yo llamaba y nadie fue a verme. Y yo casi que me quito la vida y nadie se preocupó por mí. Estamos conectados con el Espíritu Santo para decirle al Señor a quién debo de llamar. ¿Para qué usamos las redes sociales? Estamos preocupados en orar por alguien. O nuestra vida es nuestra propia seguridad y salvación y nada más. O sea, somos la iglesia que va, que ora, que camina, que se mueve, que hace que otros digan, qué envidia ser como, mire ese modelo de familia. Pero también abrimos canales para que nos puedan contactar. Pregunta, ¿hay personas que crees que están fuera del alcance del
del plan de Dios? ¿Crees que Dios ha abandonado a alguien ya? Israel pensaría que fuese abandonado, pero Dios tenía un plan con ellos.